La noticia cayó como un jarro de agua fría. En una tarde cualquiera, de esas en las que el sol parece no querer marcharse y la luz dorada se cuela por las persianas como si quisiera detener el tiempo, Jesulín de Ubrique decidió romper el silencio. Llevaba semanas con un nudo en la garganta, ocultando un parte médico que no era un simple documento, sino la historia de un dolor profundo, el reflejo de la lucha silenciosa de su hija Andrea Janeiro. Con el corazón en la mano y la voz quebrada, lo compartió, no como figura pública, sino como padre, con respeto hacia quienes, sin saberlo, habían acompañado en silencio la vida de una joven que siempre eligió la sombra para vivir en paz. Lo que pocos sabían era que Andrea llevaba tiempo luchando. No luchaba contra los focos ni contra los rumores que durante años persiguieron a su familia. Su batalla era distinta, más dura y silenciosa. Una enfermedad rara, compleja, cruel, de esas que no se ven en los rostros ni se nombran en titulares, pero que poco a poco desgastan la energía, apagan la risa, enturbian los sueños y no distinguen edades, ni apellidos, ni fama. Jesulín, hombre de pocas palabras en los últimos años, eligió contarlo de manera sencilla y humana. Lo hizo a través de una carta escrita a mano, con trazos temblorosos, que un amigo íntimo leyó en su nombre. Allí no había grandilocuencia ni frases preparadas. Solo lo esencial. Andrea fue valiente hasta el final. No quiso preocupar a nadie. Rechazó cámaras, entrevistas, homenajes y escándalos. Solo pidió una cosa: que la recordaran como alguien que vivió a su manera, en silencio, con una sensibilidad enorme y un corazón lleno de ternura. Muchos sintieron un nudo en el alma al escucharlo. Porque Andrea no era una figura pública como otras. Su infancia estuvo marcada por las apariciones de su madre, Belén Esteban, y por la distancia emocional con su padre. Millones siguieron aquella historia, a veces con morbo, a veces con cariño, pero ella, cuando tuvo edad suficiente, tomó una decisión firme. Desapareció del foco. Protegió su intimidad. Eligió construir su vida lejos de los titulares. Y ahora, sin previo aviso, su nombre volvía a ocupar portadas, no por una polémica, sino por algo universal, inevitable, humano: la enfermedad, la pérdida, el duelo, la fragilidad de la vida. El parte médico no fue leído como un documento frío, sino como una ofrenda. Un homenaje de padre a hija. Durante meses, el diagnóstico había permanecido guardado.
Se trataba de una dolencia degenerativa, rara, esquiva. Difícil de detectar y aún más difícil de detener. Andrea convivió con ella en silencio, acompañada de un círculo pequeño, discreto, de personas que la querían de verdad. Se alejó de los medios, de las redes, de los comentarios. Vivió con dignidad, con entereza y, según su padre, con una madurez que sorprendía a todos. Lo más conmovedor fue que en sus últimos meses, Andrea y Jesulín se reencontraron. No fue sencillo. Había años de distancia, silencios acumulados, palabras no dichas. Pero cuando la salud de Andrea comenzó a deteriorarse, pidió verlo. No quiero irme sin haberle dicho lo que guardo aquí dentro, le confesó a una enfermera. Ese reencuentro no tuvo cámaras, ni comunicados. Fue íntimo. Solo padre e hija frente a frente, compartiendo lágrimas, recuerdos, reproches y perdones. Y, sobre todo, un abrazo que lo dijo todo, más que 1000 discursos, más que 1000 titulares. Belén Esteban, por su parte, pidió respeto. Lo hizo como madre, como mujer que había vivido bajo el escrutinio constante del país, y como alguien que, con luces y sombras, nunca dejó de proteger a su hija. En un breve mensaje televisivo, visiblemente emocionada, dijo: Mi Andrea fue la luz de mi vida. Y aunque se haya ido, esa luz no se apaga. Vive en mí cada día. Por favor, recordadla con cariño y respetad su voluntad. Ella solo quería paz. En ese instante, toda España pareció detenerse. Como si el país entero respirara hondo, recordando que detrás de los nombres, los platós y las portadas, siempre hay personas reales. Andrea fue una de ellas. Una joven que eligió el anonimato como forma de libertad. Que con apenas 20 años tuvo una claridad poco común. Quería vivir tranquila, lejos del espectáculo que la envolvió desde niña sin pedirlo. Los días siguientes fueron extraños. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de reflexión. Muchos mayores recordaban haber seguido su historia desde pequeña.
La vieron crecer a través de pantallas y ahora, al conocer su final, sentían la pérdida cercana, como la de una sobrina o una nieta lejana. En Ubrique, el pueblo natal de Jesulín, se celebró una misa íntima. No se anunció en los medios. Acudieron solo los que sentían de verdad. La iglesia estaba en silencio, apenas roto por los sollozos de algunos vecinos. Jesulín no habló, pero su mirada lo decía todo. Era la mirada de un hombre que encontró a su hija cuando más la necesitaba y la perdió justo cuando empezaba a conocerla de verdad. En un rincón de la capilla, Belén permanecía en silencio, aferrando una medalla que, según decían, pertenecía a Andrea. No lloraba, pero temblaba. Temblaba como tiemblan las madres cuando el mundo deja de tener sentido, cuando el dolor no tiene palabras. Perder a un hijo no se supera. Solo se aprende a vivir con ello. Más tarde, en privado, Belén compartió con una periodista amiga una frase que tocó muchas almas. Andrea no quería flores ni homenajes. Quería que estuviéramos bien. Que siguiéramos adelante. Que no nos rompiéramos por dentro. Y eso es lo que voy a intentar, aunque me cueste cada mañana. El parte médico, al final, no fue un documento clínico. Fue la forma que encontró Jesulín para cerrar un ciclo. Para decir lo que nunca se había atrevido a expresar. Para honrar a una hija que eligió vivir con dignidad, valentía y discreción. En tiempos donde lo íntimo parece no tener valor, Andrea se convirtió en una lección viviente. Recordó a todos que la vida no se mide en titulares ni en aplausos. Se mide en gestos sencillos, en abrazos dados a tiempo, en palabras sinceras, en reconciliaciones logradas cuando aún hay ocasión. Los días pasaron. Y mientras la prensa bajaba el volumen habitual de los titulares, el recuerdo de Andrea comenzó a transformarse en algo más profundo. En hospitales, en casas de familia, en reuniones de vecinos e incluso en residencias de mayores, su historia se convirtió en semilla de reflexión. Una joven que lo tenía todo para ser portada y eligió ser persona, decía una señora de Zaragoza mientras escuchaba la radio con el café de la tarde. En su cocina, rodeada de fotos de hijos y nietos, hablaba de Andrea como si fuera alguien cercano.
Tuvo valor no para mostrarse, sino para callar. Y eso hoy es casi heroico. Andrea nunca quiso aprovecharse de su apellido ni del cariño popular hacia su madre. Al contrario, cada paso que dio fue hacia la intimidad, hacia una vida sencilla. Estudió en Inglaterra. Se rodeó de pocos amigos. Vivió sin escándalos. Le gustaba la música tranquila, escribir en diarios personales, cuidar de animales abandonados. Nunca alzó la voz. Nunca se burló. Su tristeza era callada, pero también lo era su alegría. En los últimos meses, cuando la enfermedad mostró señales más visibles, fue ella quien consolaba a los demás. Consolaba a su madre, que no podía ocultar el miedo. Consolaba a sus amigas, que lloraban al verla más frágil. Incluso a los médicos, que se sorprendían de su madurez. Estoy en paz, les decía. He vivido como quise. Sin deberle nada a nadie. Y sí, quizá no viví muchos años, pero viví con autenticidad. Para quienes ya han vivido mucho, esas palabras tienen un valor inmenso. Porque la vida no se mide en cantidad de años, sino en la manera de habitarlos. Tras el sepelio íntimo en Ubrique, muchas personas dejaron flores en el cementerio sin que nadie lo pidiera. No había cámaras. No buscaban reconocimiento. Solo querían despedirse de una joven que, sin proponérselo, había tocado sus corazones. Jesulín se alejó de los focos, pero se supo que comenzó a escribir unas memorias. No un ajuste de cuentas, sino una carta larga de amor y arrepentimiento. Un intento de decir en papel lo que quizá nunca supo decir en persona. Belén, la madre coraje, también encontró en el dolor una nueva forma de fuerza. En una entrevista reciente pronunció una frase que muchos mayores repitieron después. Cuando muere un hijo, no se acaba la vida. Pero se aprende a vivir con una parte de ti apagada. Nunca vuelves a ser la misma persona. Pero sigues adelante por ellos.
Esas palabras resonaron en generaciones que conocen bien el dolor de las pérdidas. Porque saben que en ese abismo solo queda el amor como tabla de salvación. Hoy, en un mundo cada vez más rápido, ruidoso y superficial, la historia de Andrea Janeiro recuerda algo esencial. Que la vida está en los vínculos verdaderos. En cuidar lo íntimo. En valorar la sencillez. En saber que hay dignidad en el silencio, coraje en la discreción y profundidad en elegir la autenticidad antes que los aplausos. Andrea no fue una estrella fugaz. Fue como una vela pequeña que ilumina sin quemar, que da calor sin llamar la atención. Y aunque ahora esa vela se haya apagado, su luz seguirá viva en quienes supieron verla. Especialmente en quienes valoran los gestos nobles, las cosas sencillas y los silencios llenos de verdad.